se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, muy bienvenidos a esta nueva sesión. Esta sería nuestra segunda de esta nueva temporada con nuestro nuevo folleto, el cual hemos propuesto compartir juntos este folleto, El Gran Conflicto, en este programa de El Último Repaso. Así que sean todos bienvenidos para nuestro nuevo repaso, en el cual tenemos la bonita oportunidad de entrarnos a este tema tan apasionante y de primera importancia, especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Para eso estamos nuevamente acompañados por nuestros amigos. José Miguel, ¿cómo estás? Buen momento que podemos compartir. ¿Cómo estás? Sí, bueno, damos gracias al Señor porque nos permite abordar la segunda lección, que vamos a encontrar varios desafíos adicionales a la anterior, ¿no? Así que bueno, que nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en las transmisiones o tanto en los diversos lugares donde están puedan ser beneficiados con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Amén. Así es. También nos acompaña nuestro amigo Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día, amigo? Bien, muchas gracias, Luciano, también. Saludos, José Miguel, y a Moisés también allá en la parte técnica. Agradecido también por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente para tratar este tema, la lección de esta semana, para ir avanzando en el gran conflicto, en el desarrollo y sobre todo con varios tópicos que espero que sean también, como muy bien decía José Miguel, de provecho para todos. Sí, por supuesto. Y para comenzar de la mejor forma, obviamente, con la bendición del Señor. Daniel, te voy a pedir a ti mismo, por favor, si nos puedes dirigir la primera oración para que el Señor nos dirija en este repaso. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos por la hermosa bendición que nos da de poder tener este repaso. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, nos acompañes en este estudio, que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato con esta nueva lección número 2 para el sábado 13 de abril del presente año, con la siguiente lección: ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Fíjense que cuando usted revisa en su folleto al final del día sábado, el doctor hace la aclaración para que podamos estar atentos al contexto en el cual se basa el folleto. En este caso dice: la lección de esta semana se basa en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 1 y capítulo 2. Cuando revisamos este libro, que usted debe saber que es el libro misionero para los 2 años, digamos 2023 y el presente 2024, que es obviamente de primera importancia, digamos, para dar a conocer primeramente para nuestra iglesia y también para aquellos que necesitan saber de este gran tema, por supuesto, del verdadero evangelio. Vemos que tanto en el libro como en el folleto se hace el énfasis, digamos, entre el contraste de aquellos que lastimosamente rechazaron al Mesías en su primera venida y que lamentablemente trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Vemos cómo se cita esa palabra que está en el Evangelio cuando Cristo ve la ciudad de Jerusalén, ¿correcto? Y se lamenta profundamente un dolor, pero indescriptible, a través de unas preciosas palabras, diciendo: cuántas veces quise, ¿cierto?, cobijarte, como las gallinas, ¿cierto?, coloca sus pollitos debajo de sus alas, ¿correcto?
y que lamentablemente llevó al rechazarlo, ¿cierto?, a la destrucción. Y por otro lado, con respecto a los que gozosamente aceptaron al Señor y cómo estos últimos vivenciaron las providencias protectoras. Esto lo vemos en el capítulo 1 del libro Conflicto de los Siglos, en el cual se entrega la evidencia de que en esa oportunidad 0 cristianos se vieron perjudicados de la destrucción de Jerusalén, de aquellos que la aceptan como Señor y Salvador. Al respecto, podemos hacernos la siguiente pregunta que nos va a servir de introducción para que podamos comentar, ¿no?, y en la cual podemos citar unas citas bíblicas de los testimonios, que sería la siguiente. ¿Cuál es el elemento distintivo que llevó a la destrucción de Jerusalén? Bueno, usted sabe la respuesta, que fue el rechazo al Mesías, pero si podemos identificar que ese fue el motivo de la destrucción de Jerusalén, entonces se nos entregan elementos para comprender cuál va a ser la causa de la destrucción de los últimos tiempos y cómo estar salvaguardado en este último periodo. Mire, vamos a revisar una cita bíblica que se da en el contexto justamente de la primera venida del Señor. Se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 1. El verso 11 y 12, también citado en el folleto para que lo podamos apreciar y atesorar, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y continúa el texto en el verso 12 diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, preciosa cita, y que por supuesto también se contrasta entre aquellos que le rechazaron, que eran los suyos, los de Jerusalén, el pueblo, ¿cierto?, el pueblo judío, en contraste con aquellos que, viniendo de distintos orígenes, incluso distintas situaciones de vida, le aceptaron como Señor y Salvador. En el libro El conflicto de los siglos, página 22, nos entrega justamente elementos para comprender este tema de fondo. Esta pregunta que hacíamos de principio, este elemento, digamos, que se puede identificar tanto al principio, cuando se destruyó Jerusalén, con respecto a los últimos tiempos. Dice así, página 22 del conflicto de los siglos, dice: dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Y aquí viene la clave, dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano, en la última generación, nosotros estamos hablando en ese periodo, profetizando, iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el gran día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Entonces, ahí hacemos esa identificación de que en los últimos tiempos el gran pecado que se asemeja, ¿cierto?, que conecta, digamos, en términos también proféticos de lo que dijo el Señor Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén a causa de rechazar al Mesías, sería rechazar la ley de Dios en los últimos tiempos, en contraste con aquellos que reciben la protección divina de parte del Señor y que se encuentra profetizado en Apocalipsis 3:10, ¿cierto?, en el cual se hace mención de esta promesa de protección, el cual dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Al respecto, me gustaría, si Daniel, podemos introducirnos más en este tema con respecto a cómo vemos este contraste que se vivió en Jerusalén, ¿cierto?, por rechazar al Mesías, con respecto a lo que ha de vivirse o se está viviendo ya en estos últimos tiempos, con respecto a este elemento tan importante, central de lo que es la ley de Dios, como aquella cosa que va a definir, digamos, entre aquellos que van lastimosamente por rechazar al Señor la destrucción, con respecto a los que han de ser salvos. Es muy interesante lo que tú comentas, porque las citas que compartiste son muy, muy claras y yo creo que son tremendamente relevantes a la hora de estudiar el gran conflicto. La estrategia central del enemigo en el gran conflicto, lo veíamos la semana pasada, tiene que ver con un ataque al carácter de Dios y por lo tanto a su ley, porque la ley es un reflejo de su carácter. En la primera venida de Cristo, el ataque se centró en la persona de Cristo, para que
efectivamente el enemigo concentrando sus fuerzas, ¿no es cierto?, en los judíos que no supieron reconocer precisamente que estaban frente al Mesías, trataron de que efectivamente Cristo no cumpliese su misión. Todo los problemas que Cristo enfrentó no solamente provenían de los ataques directos de Satanás a través de sus ángeles o instrumentos y las tentaciones que él mismo le presentó en el desierto, sino también al usar a las personas, a malos instrumentos, lamentablemente instrumentos del enemigo, instrumentos del mal, que lamentablemente en forma de personas, de fariseos y saduceos y legalistas, lamentablemente cuestionaban a Dios y no le reconocieron como el Mesías, como el Dios que era, y por supuesto no reconocieron su misión, su papel, y tampoco la naturaleza de su misión, que era precisamente representar el carácter de Dios ante este mundo y por supuesto ante los mundos no caídos. Cuando nosotros miramos otras citas de Elena de White, que obviamente no, bueno, solamente la vamos a traer a colación, pero no la cita específica, se describe que Cristo es la ley encarnada. O sea, hay una relación entre la primera venida y la segunda venida. Siempre Exacto. la ley está en el centro porque el carácter de Dios es lo que está en el centro. En la última generación, que era la cita que últimamente estábamos leyendo, claro, la ley de Dios va a ser lo que va a estar en juego, pero sigue estando en juego en el fondo el honor de Dios, el honor de Cristo, desde el punto de vista de que ahí está reflejado su carácter. En la misma ley de Dios está reflejado su carácter. Entonces hay un vínculo directo entre la primera y la segunda venida. El ataque simplemente cambia un matiz, un matiz. Al hablar del ataque al Cristo, ataque a la ley, son dos áreas, dos dimensiones del mismo ataque, de la misma estrategia que el enemigo tiene de atacar la ley, el honor, el carácter de Dios. Y finalmente, esta cita maravillosa que tú compartiste también de Juan, que es maravillosa pero dramática, maravillosa digo en el sentido de la cantidad de datos y elementos que aporta, señala que Cristo vino a este mundo y los suyos no le recibieron, pero le ha dado potestad, poder a todos los que creen en su nombre para ser hechos hijos de Dios. El poder de ser hecho hijo de Dios va mucho más allá de una mera nomenclatura o un título, Claro. podríamos decir, legal. Tiene que ver con una realidad que se hace presente en el creyente, un cambio de realidad, un cambio de estatus, un cambio de mente. Y ahí es donde, bueno, después podemos ir desarrollando el concepto, pero es muy, muy potente. Claro. Sí, me parece muy bien lo que hacías con respecto a esta relación entre lo que son las cualidades de la ley de Dios y la persona de Cristo. En este caso, me gustaría, José Miguel, si brevemente podríamos ahondar un poquito más con respecto a esta relación de las características de la ley de Dios con respecto a la persona de Cristo, como mencionaba Daniel. ¿Cómo vemos esta relación? Pues de repente en el mundo cristiano se ve como si fueran dos realidades distintas, ¿no es cierto? Una cosa es Cristo, su amor, el Evangelio, y otra cosa es la ley de Dios como un contraste. ¿Cómo nosotros vemos en realidad que se refiere más bien a la misma realidad? Tienes que desmutearte ahí para que te escuchemos, amigo. Claramente la Escritura y los testimonios también, el Espíritu Profecía unifica la ley y el Evangelio, es una sola cosa. Y Cristo, la ley también, es una sola cosa, están fusionados. Cristo es la ejemplificación de la ley de Dios, algo lo señalaba así también Daniel anteriormente. Entonces, ese punto no hay contradicción. La ley de Dios tiene que ver con el carácter, con el gobierno de Dios, es lo que está en cuestión en este gran conflicto. Ya, el gran tema, el núcleo, el centro del gran conflicto tiene que ver con las reales posibilidades de obedecer la ley de Dios y su validez ante el universo. Esos cuestionamientos obviamente tienen que ser refutados y eso es lo que ya vimos anteriormente, se llama vindicación. La vindicación tiene que ver justamente con una defensa no solamente teórica, porque se predica esa defensa. De hecho, la verdad que el pueblo de Dios ha predicado a través de la historia es una refutación, pero esa verdad tiene que materializarse en el carácter del pueblo de Dios. Y sobre todo, el pueblo del tiempo del fin debe materializar, obviamente, esa ley de Dios, y no es casualidad que en el libro Apocalipsis el distintivo, entre otros, con respecto, digamos, al punto central del pueblo de Dios, del remanente, es la ley de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que la ira del dragón, ¿no?, que es en el fondo la persecución, se manifiesta con aquellos que guardan los mandamientos de Dios.
Y después el mensaje del tercer ángel en el capítulo 14, versículo 2 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, si hablar de la ley de Dios es legalismo, tendríamos que sacar esos textos de la Escritura. Y bueno, otros más, ¿eh? Pero entonces, como que Juan se mareó y de repente se transformó en legalista, porque está hablando de que hay un distintivo, digamos, en relación con la ley de Dios. O sea, claramente, la misma Escritura centraliza el conflicto en torno a la ley de Dios. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, la ley de Dios deberá alumbrar justamente la comprensión profética. Bueno, tampoco se hace, ¿no? No hemos olvidado tanto de la ley de Dios por esos prejuicios infundados y por esa distorsión de que es sinónimo de legalismo, pero eso no tiene sustento. El legalismo es transgresión de la ley de Dios. Cristo mismo a los fariseos los llamó como transgresores, hacedores de maldad. Nunca como guardadores. Los judíos nunca guardaron la ley de Dios, fueron transgresores. Entonces, es el tema. En cambio, acá la invitación obviamente a ser verdaderamente guardadores de la ley de Dios. El pueblo judío no guardó la ley de Dios, y en el tiempo del fin, como tú señalabas en la cita que mencionaste, Luciano, el cristianismo está en la misma situación. O sea, ni el cristianismo ni el judaísmo están guardando la ley de Dios. Y por eso, digamos, la misión del movimiento adventista, del pueblo adventista, de la iglesia adventista, justamente es levantar la ley de Dios, porque la ley de Dios ya a partir del año 1844 empezó a resplandecer como nunca en el lugar santísimo, porque está en el arca del pacto. Y en el cual dice claramente, en ese momento, obviamente, la ley de Dios tiene que empezar a iluminar muchas cosas, ¿no? La doctrina, la vida, prepararnos, obviamente, para lo que viene. Así que no es casualidad, así que no es contradictorio, la ley y el evangelio van unidos, sacamos uno, desaparece el otro. La ley de Cristo también es una sola cosa, no hay contradicción, porque Cristo murió y vivió conforme a la ley. Fue por la ley, digamos, que vivió una vida santa, y fue por la ley, por la transgresión de la ley, que tuvo que morir en la cruz. Así que... Sí, exacto. Solamente un comentario adicional que estaba pensando con respecto a esta cita tan importante. Sería bueno si la pudiéramos colocar nuevamente en pantalla. Esa cita que dice que la última... Correcto, la de, claro, página 22 del conflicto de los siglos. Sí. Sí, lo vamos a compartir nuevamente mientras seguimos comentando. Esto nuevamente lo hicimos acá en el libro El conflicto de los siglos, página 22, para que también usted lo tenga a disposición y lo tenga anotadito y presente. ¿Sí? Porque esa cita particularmente menciona un dato que a veces podemos también comentar, reflexionar, que no podemos pasar por alto. Cuando pensamos en esta advertencia, se nos describe que en esta última generación el gran pecado del mundo cristiano, está hablando del mundo cristiano, no es un pecado del mundo en general, sino del mundo cristiano, sería justamente una teología, un desarrollo teológico, una comprensión que sería antinominiana. Rechazar la ley de Dios es una comprensión antiley, o sea, antinominiana. Y efectivamente, ¿qué vemos nosotros hoy en día? La mayor parte de las doctrinas de la salvación, la comprensión que se tiene de la doctrina de la salvación hoy en día es esencialmente antinominiana. Esa salvación por gracia, salvación por fe, sin obras, está imperando en el mundo cristiano hace mucho tiempo, y es precisamente algo muy distintivo y algo cada vez más notorio. O sea, cada vez que nosotros vemos esa dicotomía, como decía muy bien José Miguel, esa dicotomía que se trata de presentar un antagonismo entre fe y obras, la ley y la gracia, el evangelio, ¿no es cierto? Y la justicia, o la justificación y la santificación, pero colocando un muro divisorio entre medio, cuando son una unidad. La fe y las obras, de hecho, van juntas. El libro de Santiago, capítulo 2, dice claramente que la fe y las obras van juntas. ¿Cuándo? Cuando las obras provienen de la fe verdadera, de una fe correcta, de una fe que consiste en depender de Dios. Entonces, hay que entender y distinguir. La fe y las obras pueden ir juntas, y tienen que ir juntas cuando se originan o tienen su origen en una relación de dependencia con Dios, que es un concepto que tampoco se trabaja mucho, pero que también vamos a ir comentando más adelante. Correcto. Mira, le agradezco tremendamente que podamos comentar este primer punto, porque es tremendamente importante que se establezca esta relación, como se hace en la invitación en el folleto, ¿cierto? Con respecto a lo que se menciona en el capítulo 1, capítulo 2 del conflicto de los siglos. Dejamos un buen momento, ¿cierto?, esta cita en la pantalla para que usted también lo tenga a disposición. Pero necesitamos avanzar, por supuesto, porque tenemos otros temas que se abordan en el folleto con algunos comentarios. Al respecto, me gustaría que vayamos con José Miguel, porque
Hay un tema en particular que tiene que ver con las condicionalidades o incondicionalidades de las promesas y advertencias divinas. Al respecto, ¿de qué manera Dios tiene que alterar sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas? Interesante una pregunta. ¿Existen evidencias bíblicas y en la historia de estas alteraciones en los planes originales divinos o simplemente Dios determina de un principio a rajatabla y simplemente se cumpla en forma determinada o digamos hay una relación con respecto al comportamiento del pueblo de Dios? ¿Qué podemos decir al respecto, José Miguel? Bueno, que quizás podemos destacar lo que aparece en la lección el día lunes. No sé si por ahí tenemos la primera parte, ¿no? Podemos visualizarlo. Y a partir de ahí entonces entrar justamente a ver las evidencias, ¿no? Si hay un grado de condicionalidad. Bueno, algo nos propone acá Mark Fiedler, que es el autor del folleto, dice: Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Pero acá hay un aspecto importante que agrega acá, no lo desarrolla obviamente en amplitud, pero ya está, digamos, colocado sobre la mesa la idea, digamos, de que Dios puede alterar los planes originales sobre la base de la decisión humana. Y eso está íntimamente relacionado con el tema del libre albedrío. Entonces, la perspectiva y el principio de cooperación que después se va a desarrollar también. Esos aspectos están plenamente ligados acá. Entonces, cuando tenemos una perspectiva unidireccional, una perspectiva, voy a usar un término teológico si a algunos les complica, pero yo creo que algunos ya lo han escuchado varias veces, ¿no? Una perspectiva monergista de la salvación, ¿no? Solo Cristo, el ser humano no hace ninguna intervención y que obviamente las profecías son totalmente incondicionales y los planes totalmente incondicionales es incorrecto. El libre albedrío no permite eso, no permite eso. El libre albedrío obviamente condiciona ciertos planes, no es que no se vayan a cumplir, se van a cumplir, pero se retrasan los cumplimientos. Y ese retraso de los cumplimientos está, digamos, con relación al tema de las reacciones, de las respuestas humanas, de las acciones humanas que no están en concordancia con los planes de Dios y por lo tanto Dios no puede cumplir el plan, ¿no? Entonces, en cada cosa, y la Escritura está llena, bueno, el Espíritu de Profecía también dice claramente, ¿no? Tanto las bendiciones como las maldiciones son condicionales. Y eso está, digamos, en concordancia también con lo que aparece en Deuteronomio, en el capítulo 28, 31, sobre las bendiciones y maldiciones del pacto. El pacto también es condicional. Y las bendiciones del pacto también son. Las promesas son condicionales. Todas las promesas son condicionales porque obviamente Dios depende del ser humano. Esa palabrita a algunos les genera problemas, claro, de una perspectiva monergista puede ser, digamos, una tontería lo que estamos declarando, pero esto tiene sustancia. En la Escritura hay evidencia, también en los testimonios y en la Biblia, en la historia bíblica. Vamos a mencionar 2 citas, ¿no? Por ahora, hay muchas más, pero atendiendo por razones de tiempo y espacio no podemos entrar a ver todas las citas, pero yo los invito a ustedes que ustedes puedan revisar y más adelante porque estos temas se van a reiterar de alguna otra manera, ¿no? El gran conflicto inevitablemente nos va a llevar a abordar estas temáticas. No sé si podemos visualizar 2 citas importantes que queremos resaltar, que está, digamos, en el mensaje selecto, creo que es la que teníamos. Ahí sí, nuestro director, si nos puede ayudar con las citas correspondientes, donde justamente se muestran 2 ejemplos claros. Un ejemplo, digamos, que tiene que ver con el pueblo de Israel, y después la relación con lo que tiene que ver con la generación final, o con el pueblo del tiempo del fin. No sé si por ahí tenemos las citas, están en mensajes celestos, si es que no me equivoco. Ahí está. Aquí encontramos justamente las declaraciones. La primera de ellas está en el tomo 1, página 78, dice: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo de Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y obviamente feliz. Pero aquellos a quienes primero se le predicó no entraron
a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión, odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Acá entramos ya a un elemento claro, ¿no? La experiencia de Israel. Esto es una experiencia, hay varias experiencias donde Israel en realidad es un ejemplo de la condicionalidad, ¿no? Veamos, digamos, un ejemplo de lo que pasó con el desierto, ¿no? Él no pudo cumplir, entonces acá el pacto es incondicional, no, no lo es. Es condicional, evidentemente es condicional, ¿no? Y después dice, esto también está en la página 78, el segundo párrafo, dice, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos, y esto acá subrayamos, ¿no? Porque esto tiene que ver con nosotros, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. O sea, notan ustedes, ¿no? La condicionalidad de Israel ahora se traspasa también a la era cristiana y especialmente acá ya está haciendo énfasis con nosotros. Cristo ya hace mucho tiempo tenía que haber venido, no sé, tenían que haber desencadenado los acontecimientos finales, pero no ha ocurrido eso, porque hay pecado en la iglesia, hay transgresión de la ley. Otra vez volvemos al texto inicial que nos colocó Luciano, ¿no? El Espíritu de Profecía. La transgresión del cristianismo también, lamentablemente, ha traspasado nuestras filas, y entonces nuestro pueblo, obviamente, por entrar con ideas extrañas, ¿no? Por seguir la moda evangélica, antinominiana, anti-ley, ¿no? De desestimar el valor de la ley dentro del contexto de la salvación, nos ha llevado justamente a estar más del tiempo necesario en esta tierra. Entonces, por eso es importante esta lección, estimados hermanos. O sea, no debemos repetir los errores de Israel, pero lamentablemente se está replicando, ¿no? Se están repitiendo los errores. Estamos pasando nosotros, estamos cometiendo esos mismos errores, y eso entonces nos está llevando a perder grandes bendiciones, y sobre todo la gran bendición de tener la persona de nuestro Señor Jesucristo, estar cara a cara con Él, de que se cumpla todo lo que viene. Entonces, no es menor, digamos, ver estos puntos. Entonces, no tomemos esto a la ligera, no dijimos, no, si el Señor al final va a cumplir y yo me desentiendo, no es así. Dios está esperando que tú y yo nos podamos tomar cartas en el asunto, poder arrepentirnos, ¿no? Tener arrepentimiento. Dios espera un arrepentimiento genuino de su pueblo, de su iglesia, de su pueblo remanente. Espera, digamos, una reacción, un abandono, porque obviamente el arrepentimiento implica dolor, no debemos llorar por el pecado de Israel, como lo invitaba también Joel, y también no solamente llorar, sino abandonar el pecado. Por eso cuando tenemos una teología que promueve el pecado hasta cuando Cristo venga, muy difícilmente vamos a salir de esta situación. Entonces, nosotros mismos con un falso evangelio, con un evangelio, digamos, que no es bíblico, un evangelio que se desentiende del gran conflicto, se desentiende de la ley de Dios, obviamente nos va a llevar al fracaso, y no solamente al fracaso, que ya hemos fracasado, sino a la perdición final. Así que no es menor. Eso es lo que he querido, digamos, colocar. Son duras palabras esto, ¿no? A lo mejor puede que alguno se sienta, esperamos que nuestra audiencia pueda entender, digamos, estas declaraciones en su justo tenor, pero hay que decirlo, no podemos estar conformes como estamos. Tenemos que tomar medidas y que el Señor nos ayude a iluminar nuestro camino, ¿no? Y hacer que se cumpla la gran promesa, sobre todo para nosotros, la segunda venida. Está en nuestras manos. Correcto. En la mano del Señor también, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Sí, correcto. Muy, muy interesante, muy importante lo que acabamos de escuchar y compartir con respecto a la condicionalidad de las promesas o de las bendiciones y maldiciones de parte del Señor. Que los planes del Señor, o Él no se plantea a sí mismo como un arbitrario, sino que trabaja en colaboración con aquellos que humildemente le creen y le sirven. Ese por un lado, pero de repente pueden existir ciertas objeciones contrarias. A mí me gustaría, Daniel, si nos puede ayudar con lo siguiente. Mira, de repente se escucha cierta digamos, crítica en esta óptica, diciendo que, bueno, si entonces Dios no es arbitrario, hay una condicionalidad tras de todo esto, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Entonces, digamos, Dios depende, o está dependiendo, digamos, que se cumpla algo más, digamos.
¿Es esto así o podemos tener una perspectiva mucho más equilibrada y clara según la Escritura al respecto, Daniel? O sea, nosotros vemos que Dios tiene un ámbito de su soberanía donde Él mismo puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que desee hacer, y evidentemente tiene el poder para hacer eh, todos los cambios, incluso predicar el Evangelio sin nuestra necesidad, sin nuestra participación. Pero cuando nosotros miramos que Dios mismo, justamente en su soberanía, decide implicar al ser humano, también tenemos que respetar su soberanía si Él así lo decidió. No es una decisión nuestra, no es que nosotros mismos queramos incluirnos dentro de la fórmula, dentro de la ecuación. Es Dios mismo quien así lo ha establecido soberanamente. Es una decisión soberana, mejor dicho, el hecho de que Él haya incluido y haya hecho que las promesas sean condicionales. Como muy bien plantea José Miguel, cuando nosotros miramos el acto de venir a morir aquí a la tierra, era el plan de Dios, vino en el tiempo preciso, pero el aceptar y el pacto, eso es algo condicional. Algunas personas lo aceptarán, otros no lo aceptaron. El pueblo de Israel lamentablemente no anduvo de acuerdo al pacto. Y cuando nosotros miramos el ejemplo de Israel como una enseñanza que nosotros no deberíamos repetir, porque muchas veces repetimos, como muy bien decían las citas, mucha gente se pregunta dónde está Dios cuando su pueblo sufre, y no se hace la pregunta correcta. ¿Dónde está el pueblo cuando Dios lo llama tanto? Lo ha llamado y lo ha esperado tantas veces, y Dios está ahí dispuesto, preparado para hacer lo que Él desea hacer en nosotros. Las promesas de Dios con su pueblo son ciertas, son certeras. Él espera perfeccionar un pueblo. Él espera un pueblo que esté preparado para recibirle. Y cuando este pueblo esté preparado, evidentemente Él va a venir. Las promesas de su venida misma se ha retrasado precisamente porque nosotros como pueblo, y aquí estamos hablando ya derechamente como pueblo adventista, no hemos atendido realmente el consejo de entender y aplicar el consejo del testigo fiel para nosotros. Cristo está todavía fuera de la puerta del corazón de muchos de nuestros hermanos que no entienden qué significa eso, que Cristo esté fuera de la puerta del corazón. Cristo está esperando ser invitado a entrar. Cristo está a la puerta esperando que nosotros le oigamos y abramos la puerta. Él no va a entrar a la fuerza, no va a entrar de una manera arbitraria. Podría hacerlo si quisiera, pero no lo va a hacer. Él espera que nosotros le abramos la puerta y que lo invitemos a cenar. Y ese acto de cenar es un acto de comunión, es la actividad de la santificación. Y hoy en día, lamentablemente, por lo mismo, estos son conceptos que el enemigo ha torcido, ha tergiversado al punto que la santificación es vista como perfeccionismo, la santificación es vista como mero legalismo, como una actividad humana que no implica o no tiene que ver necesariamente con la perfección del carácter o con el abandono de pecados. Y realmente tiene todo que ver con eso. Claro. Ahora, un punto que quería destacar, las desgracias del pueblo de Dios en la antigüedad, y también podríamos decirlo en la época contemporánea, se debe cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, ¿no? Sacamos su santa ley. Nosotros mismos nos hemos cargado a lo mejor de sacar la ley de Dios de nuestras instituciones. A lo mejor puede que sea duro lo que espero, es la realidad, de nuestras casas, de nuestras iglesias. Lo digo porque en la iglesia ya no se está levantando en alto la ley de Dios, y al no levantar la de Dios no se está levantando a Cristo como corresponde. Porque el verdadero cristocentrismo siempre va a estar, digamos, en relación con la ley de Dios, nunca en contra de ella. Entonces, cuando presentamos un Cristo desfigurado, desdibujado, ¿no? Sin, digamos, ese marco de gran conflicto, no estamos presentando a Cristo correctamente. No es cristocéntrico eso. Entonces, muchos hermanos están sufriendo de enfermedades, con problemas económicos, circunstancias de todo tipo. Nuestras instituciones, bueno, algunas tienen problemas económicos, en fin. ¿No será acaso porque hemos sacado al Señor de nuestros lugares, de esos lugares? Hemos sacado la ley. Yo lo invito a reflexionar. Medite usted también, hermano y hermana. Meditemos, pues Israel no hizo esa reflexión. Vio las desgracias simplemente, bueno, y actualmente igual, por lo que pasó con el pueblo judío en el Holocausto, ¿no? Muy conocido en la época del siglo XX.
La mayoría optaron por la incredulidad, por el ateísmo. Ustedes ven que la mayoría de los judíos son ateos, agnósticos, porque obviamente no encontraron una respuesta frente a ese sufrimiento y ese flagelo. Pero, ¿por qué? Porque se plantearon mal la pregunta, no fueron antropocéntricos, egocéntricos. En realidad la pregunta que ellos tienen que plantear no será porque nosotros hemos sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestras instituciones, de nuestro Estado, de nuestra religión. Entonces, lo mismo para el pueblo adventista, o sea, si nos está pasando, no están sucediendo las cosas como deben ser, es porque realmente hemos sacado a Dios de nuestras instituciones, de nuestra realidad, de nuestra vida. Bueno, eso quería acotar, digamos, como reflexión. Sí, correcto, correcto. No, muchas gracias por los comentarios. Creo que este punto ha quedado bastante bien establecido, pero referente a lo mismo, con respecto a cómo el pueblo de Dios ha de colaborar con el Señor para que se cumplan estas preciosas promesas que por supuesto son de dependencia divina. El poder es de Dios, no se apela a otra cosa. Dios lo que dice es que está disponible, por supuesto, para que aquel que con fe cree. Están dispuestas las promesas para que así sean cumplidas. Al respecto, el día miércoles, que lleva por título Asistencia a la Comunidad, hace justamente este llamado para ser activos en el servicio, de reflejar en forma práctica, en forma real, lo que es el precioso carácter del Señor como lo vivió aquí en la tierra y llevarlo justamente a la asistencia a la comunidad, a nuestro entorno, partiendo quizás con las familias, con nuestra iglesia y también con el entorno y con nuestros círculos de influencia, sea de distintos niveles, pero que sin embargo cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de poder servir, de poder compartir. Unos estudiarán, otros trabajarán. Siempre hay un círculo de influencia en el cual se puede entregar un testimonio a partir de ayudas concretas. Al respecto, este mismo día del día miércoles 10 de abril, al final hace una pregunta en relación a lo que es este principio de colaboración o de cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones del enemigo son falsas. Aquí podemos plantear la siguiente pregunta que Daniel nos puede ayudar, ¿ok? La pregunta sería, ¿qué función cumple la Iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? ¿Ok? ¿Y qué podemos aprender de la Iglesia primitiva, ¿cierto? Como fue surgida en los tiempos apostólicos, que puedan ayudarnos a nosotros, en particular en este tiempo que estamos viendo de la Iglesia, el tiempo del fin? Daniel. Sí, esa es una pregunta muy importante, creo yo, porque nos pone en el centro del énfasis que Dios tiene para nosotros para este tiempo, la obra del Espíritu Santo que tiene que ser hecha en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos el ejemplo de la iglesia primitiva, vemos que hay un antes y un después del aposento. La experiencia del aposento alto fue una experiencia donde los apóstoles y los discípulos que estaban ahí reunidos estaban buscando en oración, que el Espíritu Santo fuera derramado en sus corazones. Estaban orando, estaban estudiando, meditando, perseverando, buscando la sana doctrina, pero estaban en una actitud de humildad, de contrición de corazón, que los habilitó para ser recipientes de la obra que el Espíritu Santo quería realizar en sus corazones. Y ahí es donde nosotros vemos, y la lección de esta semana abunda mucho en las citas de Hechos, demostrar, digamos, qué es lo que ocurrió efectivamente una vez que el Espíritu Santo fue derramado en ellos. Por mencionar simplemente algunos textos, Hechos 4:8, ahí aparece que estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos, también 8, versículo 6, se dice que la gente estaba oyendo y viendo las señales que hacían. O sea, el poder del Espíritu Santo se manifestó también a través de demostraciones vigentes. Y por supuesto, estaba en el contenido mismo de la predicación. Ellos predicaban a un Cristo resucitado. Lo que ellos predicaban y mostraban eran evidencias que aportaban, digamos, a la fe, y que ellos mismos eran cartas vivas del Evangelio y de lo que el Evangelio puede hacer en todo aquel que se somete a Cristo. Cuando nosotros pensamos en eso, podemos recordar incluso un texto muy conocido de 2 Corintios 3, los primeros 3 versículos, que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros,
escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y eso nos recuerda precisamente la obra de la transformación que el Evangelio produce en cada pecador arrepentido. Y hay una cita que sí me gustaría proyectar, que se encuentra en el libro de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 80, que habla precisamente de lo que fue esta experiencia de la iglesia primitiva. Y miren lo que dice: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los cristianos primitivos eran pocos en número y no tenían riquezas ni honores. Sin embargo, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos. Aterrorizaban a los que hacían mal, donde quiera que se conocían por su carácter y sus doctrinas. Por esta causa eran odiados de los impíos y perseguidos aún hasta la muerte. Esta cita es tremenda, tremenda, porque cuando nosotros pensamos lo que el contenido, de hecho lo vamos a ver replicado en muchas otras citas del Espíritu de Profecía y también, por supuesto, en la Biblia, pero se manifiestan varios elementos. Primero, sin el poder del Espíritu Santo, el cristiano no es cristiano. O sea, el cristiano es y es lo que es precisamente por la presencia de Dios en su carácter, en su vida, en su mente. Se refleja en su carácter, se manifiesta en su forma de pensar, se manifiesta en su forma de hablar. Evidentemente hay un cambio, una transformación. Un evangelio que presenta simplemente un perdón jurídico de pecado es un evangelio incompleto. El evangelio es completo cuando presenta lo que el poder de Dios puede hacer al transformar la vida de un pecador, al llevarlo de una vida de pecado a una vida de santidad. Esta transformación los llevaba a compartir con amor los unos con los otros. Y esta clase de amor no se puede producir por el ser humano por sí solo. Es por eso la obra del Espíritu Santo la que está aquí manifiesta. Otro gran elemento es el que aparece en relación al, al, a lo que el enemigo hace una vez que se manifiestan los hijos de Dios. Esta es una de muchas citas donde el Espíritu de Profecía manifiesta que si no hay persecución en nuestros días porque los hijos de Dios no están haciendo su trabajo, no se han manifestado, no se han revelado, no están predicando la verdad como debe ser predicada. Cuando el carácter de Dios se manifiesta en los hijos de Dios, y se ve poderosamente, el enemigo se levanta y se reaviva la persecución. Y este es un concepto que para nosotros debiera ser muy claro. Nosotros no estamos en tiempo de persecución hoy en día como en los tiempos apostólicos, precisamente porque no hemos hecho nuestro trabajo, porque nosotros no estamos reflejando el carácter de Dios de la misma forma que Dios espera. Y finalmente, el tema y el concepto de que Dios utiliza a los seres humanos para cooperar con sus propósitos. En la Biblia y en el Espíritu de Profecía se ve abundantemente este principio de colaboración o cooperación por medio del cual Dios, a través de sus instrumentos fieles, lleva a cabo sus propósitos. Y es un concepto que hay que seguir desarrollando. Hay una cita final que me gustaría compartir. Está en Bible Training School del 1 de diciembre de 1903, que dice así: el honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante Sión y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la belleza de la santidad. Dios desea que tengamos más vida y más poder, porque la gloria de Dios ha nacido sobre la iglesia. Si la verdad es recibida, la repulsiva esterilidad no seguirá existiendo. La palabra de Cristo es vida eterna para quien la recibe. Entonces yo creo que esta es una promesa hermosa que se registra en los testimonios, que nos muestra cómo Dios tiene contemplado precisamente que a través de la iglesia su propia gloria resplandezca. La obra de la santificación finalmente glorifica a Dios, no glorifica al hombre. Cuando nosotros vemos tantos ejemplos, tantos mártires que han sufrido por el Evangelio, y de hecho la lección el día miércoles, jueves particularmente, menciona muchos casos de mártires, y hay libros completos que repletan bibliotecas completas con historias de mártires, pero esas historias no son para glorificar al hombre, es para glorificar a Dios, es para mostrar lo que el Evangelio produce Correcto. al llevar a una persona
a tal grado de entrega, de convencimiento, que es capaz de dar la vida por esa verdad, y más aún, de someterse voluntariamente a vivir de acuerdo a los principios del reino. Yo creo que más importante incluso que morir por Cristo es vivir por Cristo. Eso es lo difícil, Sí. porque morir, incluso muchas personas pueden morir por causas, por ideales de distinta naturaleza, pero vivir por Cristo, vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos, ese es el gran desafío para nuestro tiempo. Oye, qué importante lo que dice con respecto a este tema de, digamos, de vivir de acuerdo a lo que... a- bueno, partimos con el tema de lo que es la asistencia a la comunidad, ¿correcto? De lo que significa vivir una vida como Cristo lo vivió, que era una vida abierta, ¿correcto? En base también al texto que también anteriormente hablaba con respecto a lo que, lo que significa ser carta abierta. Bueno, no solamente en este mundo, sino un testimonio universal al respecto. Pero hay un contraste, me gustaría que José Miguel nos pueda ayudar con esto, porque generalmente se lleva al tema de la relación con Dios, al tema más bien puntual o ritual, ¿cierto? Pero cuando hablamos del carácter de Dios, no estamos hablando de simplemente encontrarlo en el rito, digamos, ¿no es cierto?, de la congregación, sino más bien en la vida, que la ley de Dios en realidad tiene que ver con algo que se experimenta en el día a día, ¿entiendes? En algo que trasciende y no meramente como meras experiencias puntuales en la iglesia, en la congregación, en el rito, ¿correcto? Sino más bien que trasciende a la vida en general, que trastorna, digamos, la vida personal y que eso refleja, ¿cierto?, a la comunidad en general. Bueno, acá entramos en un tema que, bueno, que a la mayoría les cuesta, digamos, asimilar, ¿no? ¿Cómo materializar el Evangelio en la vida? Bueno, en realidad, el que no se entiende de esa forma es por lo que ya hemos estado hablando, ¿no? La teología cristiana, prácticamente ya por 2 milenios, casi 2 milenios, eh, entró a la filosofía y se comió la realidad. Lo estoy simplificando en el fondo, ¿no? La mayoría sobre todo la teología protestante, no asumió esa forma de ver la realidad y de dividirla, ¿no? Acá todo es prácticamente imposible, ¿no? Porque estamos en un mundo de lo que ellos llaman naturaleza, y la naturaleza está corrompida por el pecado. Entonces acá, en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, nada puede pasar. O sea, todo pasa, digamos, en el cielo, pero ni siquiera en un cielo real, un cielo conceptual. Entonces es terrible. Bueno, es una estrategia del enemigo que ha tenido éxito, lamentablemente, porque el cristianismo con eso se ha mareado, no se ha embriagado con... Porque es el vino de Babilonia igual, porque tiene que ver con la inmortalidad del alma, está asociado con eso. Entonces, eso ha impedido entonces de que el Evangelio tenga relación, y la salvación, con nuestro estilo de vida diario. Ese estilo de vida diario me refiero a lo que hacemos, comemos, vestimos, escuchamos, todo nuestro diario vivir, nuestro trabajo, nuestras cosas. Entonces, el Evangelio no penetra en esas áreas, de acuerdo a la visión que se tiene actualmente, ¿no? Una justificación forense, legal, un concepto del pecado original, todo imposibilita que obviamente el Evangelio esté integrado con nuestra vida práctica, con nuestra vida cotidiana. Y eso ha llevado a que el cristianismo se haya secularizado. Y el adventismo también ha caído en eso, porque el adventismo al incorporar un modelo evangélico, porque se ve mucho eso, no solamente en la adoración, porque uno ve de repente que se ha introducido música evangélica dentro de lo que es el culto, ¿no?, de la adoración, pero eso es un efecto secundario. Lo más grave es cuando tenemos, digamos, esa disociación entre, digamos, el evangelio y mi vida práctica, mi vida diaria. Entonces, obviamente, el Evangelio debe estar integrado, porque así lo predicó el Señor. Cristo mismo, lo que mencionaban ante Daniel, ¿no? ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos? Porque ellos hicieron esa integración. Y cuando el diablo ve que se integra el Evangelio en nuestra vida, automáticamente va a venir la persecución. Ahora no nos pasa nada, nosotros como iglesia hacemos relaciones públicas, hacemos impacto, hasta salimos por televisión, no hay ninguna persecución. ¿Por qué? Porque obviamente hemos caído en un secularismo, tenemos que reconocerlo. Estamos llevando una vida secular porque hemos sacado, ya también lo mencioné anteriormente, hemos sacado a Dios de nuestra vida. Parece duro, no, pero si voy a la iglesia es una cuestión minúscula de lo que Dios, eso no es el Evangelio. Y la iglesia es una muestra, vamos los sábados, pero muy pequeña. El verdadero cristianismo se demuestra durante los 6 días.
Por eso la escritura es interesante, en el hebreo se nota más cuando habla del sábado, el requisito del sábado, dice 6 días trabajarás, pero no está hablando del trabajo mundano. De hecho, el mismo término que aparece por 6 días trabajarás, el término de trabajo es abodá en hebreo. Y abodá es un término que tiene que ver con el ritual, que tiene que ver con lo religioso. 6 días tiene que ver, digamos, estarás trabajando, pero en un ambiente espiritual. O sea, harás tus actividades los 6 días de la semana, no llevarás una vida, eso está diciendo. O sea, para guardar el sábado, el requisito es llevar una vida de santidad los 6 días anteriores. Si nuestra vida es secular, nada está pasando. Entonces, ahí entra el principio de cooperación, porque esa labor tengo que hacerla yo. Tú y yo tenemos que deshacernos de esas cosas que están secularizando mi casa, está secularizando mis pensamientos, mi vida, mi trabajo. Y es fácil, ¿no? Porque estamos en el mundo, es fácil secularizarse, es fácil mundanalizarse, ¿no? Ser mundano. Y eso impide, bueno, vimos también las citas anteriores, ¿no? Que la mundanalidad no impidió que se cumplieran las promesas para Israel. Y para el pueblo de Dios también lo mismo. Entonces, el principio de cooperación tiene que ver con eso. Entonces, si tenemos una perspectiva de solo Cristo, olvídese. Nada va a pasar en nuestra vida, vamos a dejárselo todo al Señor. Inclusive algunos dicen, no, el Señor entiende, si tú estás trabajando el sábado, el Señor te entiende, si tú estás con este pecado, Dios te entiende. No, el Señor, lo único que dice la Escritura, Él no entendió nuestras debilidades, pero no pecó. Él no entiende el pecado porque no pecó. Ahí caemos no observan eso. Dios entiende nuestras tentaciones, nuestras debilidades, pero no entiende el pecado porque Él no fue vencido por el pecado. Y así también puede hacer por nosotros. Pero para eso tenemos que ya tomar decisiones, tenemos que empezar a hacer reformas. La cual habla no solamente de un reavivamiento, sino de la reforma. ¿Y quién hace la reforma? ¿La hace el Señor o la hace el hombre? ¿Quién debe colaborar para que haya reforma? Pues el humano. Dios nos reaviva, Dios nos levanta, nos transforma, pero quien tiene que hacer la tarea es tú y yo. Tenemos que sacar los ídolos que todavía están en nuestro hogar, los ídolos que están todavía en nuestro corazón, y mientras eso no suceda, nada va a pasar en nuestra vida. Eso es principio de cooperación. Así que si tú no quieres aceptar eso, estás perdiendo las posibilidades para que Dios haga verdaderamente un reavivamiento, una reforma en tu vida. Bueno, perdón. Muchas gracias, José Miguel. Yo creo que con esto quedamos pero súper claro con respecto a este principio tan importante de colaboración y nuestro rol en la comunidad. Con esto ya entramos para finalizar y despedirnos. Daniel, te entrego 30 segundos para que pueda entregar un último mensaje o llamado, ¿cierto? Para que nos podamos despedir. Tienes que prender tu micrófono para que te escuchemos. Perdón, gracias. Sí, yo creo que el énfasis, uno de los énfasis que a mí me gustaría dejar como reflexión al final, tomando un ganchito ahí de lo que justamente mencionaba José Miguel a propósito del principio de colaboración, es el hecho de que nosotros necesitamos aprender a depender de Dios en todo momento. Si queremos vivir y repetir la experiencia de la iglesia primitiva, queremos realmente vivir la lluvia tardía también, necesitamos aprender qué significa ser colaboradores juntamente con Dios. Necesitamos entender que la clase de amor, que es el cumplimiento de la ley, no la podemos producir nosotros, por nosotros mismos. Es solamente en dependencia de Dios, en confiar nuestras vidas a Dios diariamente, como efectivamente Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hay muchísimo más que vamos a hablar seguramente en los próximos programas sobre el principio de colaboración. Esto implica entender y asumir qué significa tener libre albedrío primero que todo, y entender evidentemente la naturaleza de la obra del Espíritu Santo. Son muchos conceptos, pero yo creo que eso nos ayudaría a entender un poquito más estos temas. Correcto, tenemos todo un trimestre para explorar juntos estos principios que son fundamentales dentro de esta gran temática del gran conflicto. Gracias, amigo Daniel. José Miguel, también entregamos tus 30 segundos ahí para que nos entregue un llamado final. Bueno, los desafíos ya fueron expuestos, está claramente el Señor nos está moviendo. Y bueno, estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a materializar el Evangelio en nuestra vida, ¿no? Durante esta semana. Tenemos hartos desafíos sin duda, tenemos hartas cosas personales, pero encomendemos nuestra vida al Señor y hagamos la parte que nos corresponde. Hay un dicho popular que, si bien es cierto, no es bíblico, pero algo de razón tiene. Dice, a Dios rogando y con el mazo dando. No es bíblico, pero tiene que ver con el principio de cooperación también, ¿no?
hay que hacer nuestra parte para que Dios pueda rogar al Señor, Dios va a hacer su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra para que Dios pueda orar y cumplir sus promesas en nuestra vida. Así es, muchas gracias, amigo José Miguel. Con esto damos, bueno, estamos terminando nuestro encuentro con esta lección 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Bueno, nos estamos viendo en nuestras respectivas iglesias, también compartirlo y, por supuesto, tomar decisiones para que sean, bueno, trascendencia y dar, por supuesto, honor, gloria al Señor, que es el propósito final en todo esto. Así que con esto finalizamos. Vamos a pedir a nuestro amigo y teólogo José Miguel si nos despide con la última oración y ya finalizamos. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias le damos por su palabra. Gracias porque nos desafías, Padre, a no repetir los pecados, las transgresiones del pueblo de Israel, que lo llevó a la ruina. Nosotros como pueblo igual estamos sufriendo una situación muy similar y tenemos que reconocerlo, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras transgresiones. Perdona, Padre, porque mejor hemos sacado tu presencia, tu santa ley de nuestro corazón, de nuestros hogares, de nuestras instituciones, de nuestra vida, de nuestro ministerio inclusive. A lo mejor hemos sacado tu presencia, tu santa ley, tu santa palabra. Permítanos, Señor, arrepentirnos de verdad para que haya un reavivamiento y una reforma en nuestra vida y se den las condiciones necesarias para poder encontrarnos con nuestro Salvador prontamente. Esto lo rogamos no porque haya méritos en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.